Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Otro tema que surgió esta semana fue el debate si se puede exigir a los usuarios de los servicios bancarios tener que permitir que los bancos identifiquen dónde nos localizamos. O sea, nos están exigiendo que usemos geolocalizadores. ¿Qué es eso? Veamos esta nota. Aproximadamente 30 millones de usuarios de aplicaciones bancarias tendrán que dar acceso a su localización en tiempo real a su banco. De lo contrario, no podrán realizar ninguna transacción en su celular. Así lo anunció la Asociación de Bancos de México, que argumentó que esta medida era consecuencia de la resolución de reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. A pesar de que la ABM señala que esta medida ayudará a combatir ilícitos como el lavado de dinero, organizaciones civiles como la Red en la Defensa de los Derechos Digitales e instituciones de gobierno señalaron que la geolocalización plantea riesgos graves para la privacidad y la seguridad de los usuarios. Entre las inquietudes que genera la nueva regla se encuentra el temor de los usuarios a que su ubicación sea compartida y su seguridad sea vulnerada. Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió a las instituciones bancarias tener suma precaución con los datos de sus usuarios y con la nueva medida sobre brindar la ubicación exacta. Señaló que en caso de revelar esta información, podría significar un peligro para el trato de los datos personales de los usuarios y recomendó a estos presentar una denuncia en caso de ver sus derechos afectados. Actualmente, la geolocalización es utilizada en el ámbito del marketing. Con ella, las grandes empresas pueden llevar a campañas más segmentadas y seleccionar a sus públicos objetivos. Así, son capaces de ofrecerles información sobre productos o servicios que saben le pueden interesar a las personas. Otro tema que tiene que ver con nuestra seguridad, nuestra privacidad. Ahora está el tema de la geolocalización. Por eso le agradezco mucho que nos acompañe de nuevo aquí en Gabinete de Seguridad. Israel Reyes nos ha acompañado a través de los años. Él es experto en temas de ciberseguridad. Gracias, Israel. A ver, cuéntanos, ¿qué tan preocupados debemos de estar? Bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. Es un gusto estar contigo en Gabinete de Seguridad y con toda tu audiencia. Bueno, mira, efectivamente es una medida un poco drástica. Hemos visto ahorita en México que se han disparado los ataques cibernéticos, el robo de datos, el robo de información. Hemos visto bases de datos con números telefónicos y con los nombres de las personas a la venta. Por eso, quizás esto cause resonancia con la audiencia que han recibido llamadas telefónicas para algún servicio de marketing o también, en algunos casos, llamadas telefónicas para extorsión. Ahora, lo que me preocupa es de que los bancos, de manera unilateral, le dicen a los usuarios de la banca móvil que si quieren utilizar la banca móvil, bueno, tendrán que acceder a dar su data de geoubicación. La preocupación aquí es de que en México estamos rezagados en materia de ciberseguridad, estamos carentes de un marco jurídico, estamos carentes de una cultura de ciberseguridad y lo que me preocupa es de que eventualmente esa información se va a filtrar a los lugares más oscuros de la web, como es el Deep Web y el Dark Web, porque es lo que hemos visto en México. Bueno, recordemos el ataque de Banxico, el secuestro de información de Pemex, lo que le pasó al SAT, y así podemos sacar una lista de los ataques, inclusive al banco, a Bancomex y todo eso. Creo que esa medida es unilateral y que deberían de dar la opción a los usuarios de la banca móvil de decir, bueno, ¿aceptas o no aceptas? Es decir, que fuera de manera voluntaria. Sin duda alguna, es de beneficio para los bancos tener esta data, también es de beneficio para los ciudadanos porque a través de esta data, bueno, ellos pueden ver dónde pueden instalar más cajeros, por dónde se desplaza la gente y qué nuevas ofertas de geopropaganda le pueden dar a esas personas. Pero lo que me preocupa es si evaluamos el costo-beneficio para la sociedad, para la gente común, es donde yo veo una vulnerabilidad. Imagínate que en un hackeo los cibercriminales
podrían tener tu teléfono, podrían saber cuánto dinero tienes tú en la banca o qué movimientos tienes en la banca, y podrían saber también tu data de ubicación, tu geoubicación. Y eso sí es un problema y sí es de riesgo de la seguridad. Si antes eran unas llamadas telefónicas para extorsionarte, bueno, ahora van a tener el número de teléfono y van a saber por dónde caminas. Creo que es necesario reevaluar esta situación y dar la opción que sea voluntaria, pero que no sea obligatoria y que no sea unilateral. Ahora, voy a ser la abogada del diablo, Israel. ¿Por qué lo están pidiendo los bancos? Lo están pidiendo, tengo entendido, porque es una forma de poder asegurarse que la persona que está haciendo uso de este servicio es el usuario que contrató el servicio, por una parte. Y por otra parte, ya sabemos que ha habido problemas, en algunos casos muy serios problemas de la ciberseguridad de los bancos mexicanos, y que ya están accesando la información. O sea, lo único que te preocupa es que sabrían una información más seria dónde estamos físicamente presentes. Esa parte no lo entiendo, esa preocupación que tienes no lo entiendo, no es tan claro para mí. Bueno, mira, la preocupación es la siguiente. Uno, hemos visto cómo se ha filtrado información de los mexicanos en las redes oscuras como el Deep Web y el Dark Web. Hemos visto las tarjetas de crédito de mexicanos a la venta en los foros del Deep Web y del Dark Web, que se han filtrado porque efectivamente han hackeado a los bancos mexicanos. Ahora, ya no es solamente el robo de esa información de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito con tus datos personales. Ahora también va a ser el robo de tus ubicaciones, de dónde te desplazas, de dónde vives. Y eso es la preocupación. Inicialmente se había aprobado esta ley porque era para combatir el terrorismo y el lavado de dinero. Pero yo te lo puedo garantizar como experto en ciberseguridad y experto en la materia, que el lavado de dinero y el terrorismo no se efectúa en estas plataformas. Hay plataformas como las criptomonedas que preservan el anonimato de las personas y que no hay un banco de intermediario. Y es donde el crimen organizado, donde los terroristas utilizan esas plataformas. Lamentablemente, en este caso es donde las personas comunes, como tú y como yo, podemos pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque van a tener toda esa data, esa información de nosotros, ya no solo personal, de nombre y apellido y cuentas de banco, sino también por dónde caminamos y en dónde vivimos. Ahora, el problema aquí es que también tenemos un rezago en el marco jurídico y en la persecución de esos delitos cibernéticos. Dime, ¿ha habido alguna captura de los hackers que hackearon a Banxico, que hackearon a Pemex, que hackearon al SAT? La respuesta es no. Obviamente porque tenemos ese rezago. Esa es mi preocupación. Y ahorita en la era digital y tecnológica, donde los datos son el activo de más valor, sin duda alguna les benefician a los bancos, pero a nosotros como sociedad, pues nos ponen vulnerables, nos ponen sumamente vulnerables. Las bases de datos de los mexicanos han estado a la venta, inclusive el padrón electoral estuvo a la venta. Entonces, imagínate, también hemos tenido el precedente que empleados de mala fe de los bancos han dado información de los usuarios para que después los asalten, como lo hemos visto, está en el récord, está en los precedentes. Por eso creo sumamente relevante y sumamente preocupante en que tengan la información personal, pero que también tengan la geoubicación. ¿Cómo te sentirías tú que los criminales cibernéticos sepan en dónde vives, sepan cuánto dinero tienes en el banco y que sepan cuántas cuentas tienes tú en el banco? Esta decisión unilateral no debería de ser obligatoria, debería de ser opcional, voluntaria. Israel, nos has acompañado múltiples veces en este programa de Gabinete de Seguridad, y cuando hablamos sobre temas de seguridad, siempre está la interrogante: ¿quiénes son los autores de estos ataques y si son de grupos o gobiernos extranjeros? Y en este programa hemos hablado como uno de los ataques más importantes que hubo en este país parece que venían de hackers norcoreanos, hackers chinos, hackers, posiblemente hackers rusos. O sea, estos grupos del crimen organizado parecería que provienen de países extranjeros.
¿Sabemos o tenemos información si ya hay grupos nacionales o ya se ha desarrollado desafortunadamente este know-how para llevar a cabo este tipo de hackeos en contra de bancos y de instituciones gubernamentales? Bueno, mira, hablando de ese tema, primero hemos visto un incremento en las organizaciones de hackers internacionales porque ahorita es donde está el dinero. Recordemos que estas organizaciones van sobre el dinero. Los hackers que vienen de Europa del Este, los de Norcorea, los chinos, como el APT, que es el Advanced Persistent Threat número 10, esos están especializados en ciberespionaje. Son grupos altamente sofisticados que en realidad vienen de otros países, de estos bloques políticos, geopolíticos. En México tuvimos el antecedente de unos hackers que eran amateurs, pero que sí produjeron daños en la banca, principalmente en los cajeros automáticos. Pero realmente el peor enemigo en el hackeo, en los ciberataques, no es el enemigo interno, no es el enemigo, el hacker que está aquí en México, son los hackers internacionales, porque es una red impresionante. Recordemos que ahorita, de acuerdo al Producto Interno Bruto Global, los ciberataques ahorita ocupan un 5 a 7% del total del Producto Interno Bruto. Hackeos, secuestro de información, robo de datos, robo de identidad. Digo, a Estados Unidos lo han hackeado continuamente, al Pentágono, a la CIA, el FBI en octubre del año pasado publicó el reporte de un software altamente sofisticado que es el Droboruk, que era para infiltrar infraestructura crítica, electoral, financiera y de electricidad. Estamos ahorita en una situación donde la pandemia también nos ha impulsado más al uso de todas estas plataformas digitales, mas sin embargo, como sociedad, como gobierno y como sector privado, no estamos al tanto ni capacitados de los riesgos que esto involucra. Y por eso hemos visto ahorita un crecimiento exponencial de hackeos. Una última, y rápidamente, una última pregunta. Hablas de que no hay legislación que permitiría perseguir a estos tipos de delincuentes, pero la realidad es que alrededor del mundo, aún habiendo legislación, es casi imposible, simple y llanamente porque son delitos que se llevan a cabo por organizaciones criminales internacionales que lo hace casi imposible de perseguir. Tenemos ejemplos claros de estos grupos o representantes de estos grupos o líderes de estos grupos de hackeo que eventualmente se han podido perseguir penalmente. Bueno, tenemos algunos antecedentes en Estados Unidos. Sí se pudieron perseguir algunos grupos, como el APT-10 de China. Se pudo perseguir en Estados Unidos. También se pudo perseguir a un grupo de rusos que hackearon en Estados Unidos. Pero lo que dices es sumamente relevante. El problema que tenemos, como bien lo dijiste, se cometen en el ciberespacio, se cometen en una jurisdicción internacional. Y al no haber un marco jurídico análogo entre el país que es víctima y el país donde se originó el ataque, pues hay una falta de un convenio internacional. El otro problema que tenemos es que estos grupos de hackers son sumamente sofisticados en la tecnología y pueden evadir los servidores, es decir, pueden ejecutar un ataque, supongamos, de Norcorea, pero le pueden poner una bandera falsa que el ataque está siendo de otro país, de Kazajstán, de Afganistán, de Colombia, de Ecuador, y ahí es donde tenemos el problema. La realidad es que cuando se creó el Internet, no se creó con el marco de seguridad y ahora dependemos de este dominio, que es el quinto dominio, el dominio del ciberespacio. Digo, ahorita ya estamos militarizando ese espacio, el ciberespacio, no solamente con los hackeos a las instituciones financieras y a la infraestructura crítica, pero también a sistemas electorales, también la desinformación, que ahorita es un gran problema el que tenemos. Y bueno, no se diga el lavado de dinero y el tráfico de blancas y el robo de identidad. Y creo que para cerrar la pregunta con una respuesta elocuente, es de que la tecnología avanza muy rápida, los marcos jurídicos nacionales e internacionales van sumamente desfasados y eso es precisamente lo que nos vulnera.
relativamente es fácil hackear una base de datos que sea de un banco o que esté en una nube, secuestrarla, copiarla, modificar la integridad de la información y después venderla en una red oscura, como lo es el deep web o el dark web. Y creo que ese es el problema fundamental que tenemos. Nos falta educarnos más en ese aspecto, familiarizarnos más, tener una concientización del riesgo cibernético y, bueno, educar a nuestros legisladores en esta parte para que podamos hacer algo al respecto, porque al final del día es una responsabilidad compartida entre el gobierno, los dueños de la infraestructura crítica, que es el sector privado, y nosotros los usuarios. Y por eso yo me opongo a esos convenios unilaterales de pedir los datos de las personas, porque nuestra privacidad es nuestra mejor seguridad. El que alguien sepa de mi geoubicación y de mis cuentas de banco, sin duda alguna me vulnera. Oye, Israel, una última pregunta, porque de veras este tema es tan importante. En los bancos, ¿hay algo? Porque parece que uno de los temas que hemos seguido mucho más de cerca aquí en Gabinete de Seguridad es el hackeo que le han hecho a los bancos recientemente. ¿Qué sabemos? ¿Los bancos ya están tomando los pasos necesarios? Mira, lo que pasa es que hemos tenido hay un alto nivel de software malicioso que ya está instalado en los bancos y en el sector de infraestructura crítica. El software malicioso ya está instalado y puede ser detonado en cualquier momento. Es muy difícil defenderte de algo cuando no sabes que está siendo atacado, y este es el caso del ciberespionaje o cuando ya te instalan ese software. También lo que veo sumamente delicado aquí para México es que estamos en ausencia de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y ahorita los esfuerzos son difusos. Entonces, como no tenemos ese ente, a diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos tiene la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica, que es precisamente para este tipo, para poder hacer la ejecución y la persecución de este delito. Aquí en México aún no estamos en esa parte, y bueno, no estamos en esa parte porque no tenemos ese marco jurídico, y eso nos pone vulnerables. Y los bancos realmente están indefensos ante los ciberataques y los criminales cibernéticos. Y como te digo, una vez que ya están infiltrados, es sumamente difícil defenderte de un enemigo invisible. Y lo único que ven es hackeos, les están robando la información, les están cambiando las bases de datos, les están secuestrando la información y literal no saben ni por dónde está la fuga ni por dónde está la infiltración cibernética. Por eso te digo, necesitamos mucho que hacer en esta materia, necesitamos concientización, necesitamos marco jurídico y necesitamos capacitación. Israel Reyes, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Financiero Bloomberg. Muchísimas gracias, Israel. A ti, y es un gusto estar con tu audiencia, y me pueden seguir en las redes sociales para intercambiar más información, pues para protegernos individualmente y estar más seguros. Su privacidad es un derecho universal y bueno, hay que protegerlo. Bueno, gracias. Gracias, Israel Reyes, experto en ciberseguridad. Nos vamos a ir a otro corte, pero los dejo con esta frase de Jorge Eliezer Gaitán. Él es colombiano, uno de los países que más quiero. Tuve la oportunidad de vivir muchos años en Colombia. Es un político y jurista colombiano quien decía que no hay nada más cruel e inhumano que una guerra, nada más deseable que la paz, pero la paz tiene sus causas, es un efecto. Con esto nos vamos a un corte, no se vayan.